Parroquia de Nuestra Señora del Sagrado Corazón y Santa Cecilia. Catequesis para padres de familia. Bloque 4. Dios me llama a una vocación. Tema 24. ¿Sacerdote yo? Ser sacerdote es el llamado a pertenecer a Jesús, a la Iglesia y al Reino. Oración inicial. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Escuchemos la palabra de Dios. Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículos del 15 al 19. Después de comer, Jesús preguntó a Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Pedro le contestó: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo: Apacienta mis corderos. Jesús volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro respondió: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Cuida de mis ovejas. Por tercera vez, insistió Jesús: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció, porque Jesús le había preguntado por tercera vez si lo quería, y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. Después le dijo: Sígueme. Palabra del Señor. En primer lugar, como señala el Sagrado Concilio de Trento, Jesucristo en la Última Cena instituyó el sacerdocio y el sacrificio de la nueva alianza. En la Última Cena, en la noche en la que iba a ser entregado para dejar a su amada esposa la Iglesia un sacrificio visible, ofreció a Dios Padre su cuerpo y sangre bajo las especies de pan y vino y encaró a los apóstoles, que eran entonces los sacerdotes del Nuevo Testamento, y a todos aquellos que en el sacerdocio les habían de suceder, que ofrecen sacrificio bajo los mismos símbolos, diciendo: Haced esto en memoria mía. Desde entonces, los apóstoles y sus sucesores en el sacerdocio comenzaron a ofrecer a la divinidad celestial aquel sacrificio puro que vaticinó el profeta Malaquías y que tiene entre las gentes un nombre grande y divino, y que ya en cualquier parte de la tierra, a todas horas del día y de la noche, hasta la consumación de los siglos, perpetuamente se ofrecerá. Este es un verdadero sacrificio de la divina víctima, no un mero signo, y que, por consiguiente, tiene una fuerza eficaz para reconciliar al género humano con la majestad de Dios, ofendida por los pecados. Dios, por este sacrificio, concede gracia y el don de la penitencia, y aún perdona los mayores crímenes y pecados, y el mismo Sagrado Concilio de Trento explica esto mismo por estas palabras: porque una misma es la hostia, y él mismo ahora ofrece sacrificio por ministerio de los sacerdotes, que el que entonces se ofreció a sí mismo en la cruz. Solamente varía la manera de hacer el sacrificio, de donde se deduce la inenarrable excelsitud del sacerdote católico, quien tiene potestad sobre el mismo cuerpo de Jesucristo. Le llama y convida a venir a las aras y, en cierto modo, con las mismas manos del divino Redentor, ofrece a la majestad de Dios una hostia gratísima. Con razón, pues, dice el Crisóstomo: admirables son estas cosas, admirables y llenas de estupefacción. Así pues, el sacerdote ha sido constituido como dispensador de los misterios de Dios en favor de estos miembros del cuerpo místico de Jesucristo, ministro ordinario como es de casi todos los sacramentos, a través de los cuales corre en beneficio de la humanidad la gracia del Redentor. Así,
Los cristianos en cualquier hora grave de su vida mortal encuentran apoyo en el sacerdote para que les facilite esta misma gracia, que es el supremo principio de la vida celestial, por medio de la potestad recibida de Dios, o una vez dada, la acrecienten. Apenas nace el hombre a la vida, el sacerdote lo regenera con el bautismo a una vida más noble y más preciosa, la vida sobrenatural, y lo hace hijo de Dios y de la Iglesia de Jesucristo. Para fortificarlo y hacerlo más apto para combatir generosamente las luchas espirituales, un sacerdote revestido de especial dignidad lo hace soldado de Cristo por medio de la confirmación. Apenas el niño es capaz de discernir y apreciar el pan de los ángeles, don del cielo, el sacerdote lo alimenta y lo fortifica con este manjar vivo y vivificante. Si ha tenido la desgracia de caer, el sacerdote lo levanta en nombre de Dios y lo reconcilia con él por medio del sacramento de la penitencia. Si Dios lo llama para formar una familia y para cooperar con él en la transmisión de la vida humana en el mundo, y para aumentar el número de los fieles sobre la tierra y después de los elegidos en el cielo, el sacerdote está allí presente para bendecir sus bodas y su casto amor. Cuando finalmente el cristiano, próximo ya al desenlace de su vida mortal, necesita de fortaleza, necesita de auxilio para soportar la presencia del divino juez, el ministro de Cristo, inclinándose sobre los miembros doloridos de los moribundos, los conforta con unción del sagrado óleo. Así, después de haber acompañado a los cristianos a través de la peregrinación terrena de la vida hasta las mismas puertas de la eternidad, con las plegarias de los sagrados ritos y las preces de la esperanza inmortal, el sacerdote acompaña también el cuerpo hasta la sepultura y no abandona a los que participan de la otra vida. Antes, al contrario, si necesitan expiación y alivio, los alivia con el consuelo de los sufragios. Por lo tanto, desde la cuna hasta la tumba, más aún, hasta el cielo, el sacerdote es para los fieles guía, consuelo y ministro de salvación, distribuidor de gracias y de bendiciones. Ministros del perdón. Pero entre todos estos poderes que el sacerdote tiene sobre el cuerpo místico de Jesucristo, hay uno sobre el que queremos insistir. Hablamos de aquella potestad que, para usar de palabras de San Juan Crisóstomo, no dio Dios ni a los ángeles ni a los arcángeles, a saber, la potestad de perdonar los pecados. A quienes perdonareis los pecados, les serán perdonados, y a quienes se los retuviereis, retenidos serán. Formidable, ciertamente, es este poder, y tan propio de Dios, que la misma humanidad soberbia no podía comprender cómo es posible haya sido comunicado por Dios a los hombres. ¿Quién puede perdonar los pecados, sino solo Dios? Y en verdad que cuando vemos a un hombre ejercer esta facultad, no podemos menos de repetir, no a la manera de los fariseos, sino impulsados por una venerable admiración, aquellas palabras: ¿quién es este que perdona los pecados? Pues ha sido Jesucristo, Dios, que tenía y tiene el poder de perdonar los pecados en la tierra, quien ha querido transmitirlo a sus sacerdotes, para que por la largueza de la divina misericordia corriesen la necesidad de purificación moral que acucia a la conciencia humana. Un gran consuelo ha nacido de ahí para el hombre culpable, que, angustiado por los estímulos de la conciencia, pero arrepentido, escucha la palabra del sacerdote, que en nombre de Dios le dice: yo te absuelvo de tus pecados. Y al oírlo de boca de uno, que a su vez tendrá necesidad de alcanzar las mismas palabras de otro sacerdote, no se envilece el don misericordioso de Dios, sino que ello le hace aparecer más grande, por cuanto que se ve a través de la frágil criatura la mano de Dios, por cuya virtud se obra el prodigio, por lo cual, cuando un sacerdote, conmovido profundamente por su indignidad y por la grandeza de su misión, extiende sobre nuestra cabeza sus manos consagradas, cuando humillado, al encontrarse como dispensador de la sangre de la alianza, asombrado a su vez de proferir las palabras que dan la vida, absuelve como pecador a un pecador. Nosotros, alzándonos de sus pies, sentimos no haber cometido una vileza. Hemos estado a los pies de un hombre que representaba a Jesucristo, y lo hemos hecho
para alcanzar la cualidad de hijos de Dios. Tales poderes excelsos, conferidos al sacerdote en un especial sacramento para eso instituido, no son ni transitorios ni pasajeros, sino estables y perpetuos, unidos como están a un carácter indeleble, impreso en su alma, a semejanza de aquel de cuyo eterno sacerdocio ha sido hecho partícipe. Carácter que el sacerdote, aun a través de las más deplorables aberraciones, en las cuales puede caer por la humana fragilidad, no podrá nunca borrar de su alma. Pero juntamente con este carácter y con estos poderes, el sacerdote por medio del sacramento del orden recibe nueva y especial gracia, con especiales ayudas por las cuales, si con su libre y personal cooperación secunda fielmente las acciones divinas y poderosas de la gracia misma, podrá dignamente afrontar todos los arduos deberes del sublime estado al que ha sido llamado y sobrellevar, sin sentirse oprimido, las graves responsabilidades inherentes al ministerio sacerdotal, que hicieron temblar incluso a los más fuertes atletas del sacerdocio cristiano, como un Crisóstomo, un Ambrosio, un Gregorio Magno, un Carlos Borromeo y muchos más. Apóstol de la verdad. A eso se le añade que el sacerdote católico es ministro de Cristo y dispensador de los misterios de Dios, con aquel ministerio de la palabra, que es un derecho inalienable y al mismo tiempo un deber imprescriptible, impuesto por Jesucristo mismo. Id y enseñad a todas las gentes, enseñándolas a observar todo lo que yo os he mandado. La Iglesia de Jesucristo, depositaria y guardiana infalible de la divina revelación, esparce por medio de sus sacerdotes los tesoros de las verdades celestiales, predicando a aquel que es la luz verdadera, que ilumina a todo hombre que viene a este mundo, esparciendo con divina largueza aquellas semillas pequeñas y despreciadas a las miradas profanas del mundo, pero que, como el evangélico grano de mostaza, tiene en sí la virtud de poner sólidas y profundas raíces en las almas sinceras y ansiosas de verdad, y de convertirlas, a la manera de los firmes y robustos árboles, en inexpugnables contra la violencia de las más fuertes tempestades. La palabra del sacerdote penetra en las almas y produce en ellas luz y consuelo. La palabra del sacerdote, aun por entre el torbellino de las pasiones, emerge serena, exhorta a la virtud, anuncia impávidamente la verdad, aquella verdad, decimos, que ilumina los más graves problemas de la vida humana y resuelve ordenadamente. Aquella verdad que ninguna calamidad puede arrancar, ni siquiera la muerte misma, que más bien la asegura y la hace inmortal. Verdaderamente, el sacerdote está en medio de Dios y de la naturaleza humana. De una parte, atrayendo a nosotros los beneficios de Dios, de otra, presentando a Dios nuestras oraciones y reconciliándonos con Dios. Sublime es, pues, en alto grado, venerables hermanos, la dignidad sacerdotal, y las debilidades deplorables y dolorosas de algunos indignos no pueden oscurecer el esplendor de tan altísima dignidad, como no deben desmentir los méritos de tantos sacerdotes insignes por su virtud, por su saber, por sus obras de celo y hasta por su martirio. Sin embargo, es bien claro que tal dignidad por sí misma exige en quien está investido de ella una elevación de espíritu, una pureza de corazón, una santidad de vida correspondiente a la sublimidad y santidad de la profesión sacerdotal. Según hemos dicho, esto constituye al sacerdote mediador entre Dios y el hombre, en representación y por mandato de aquel que es el único mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. Debe, pues, aproximarse el sacerdote cuanto le sea posible a la perfección de aquel de quien hace las veces y hacerse siempre más agradable a Dios con la santidad de la vida y de las obras, puesto que Dios ama y quiere la virtud más que el perfume del incienso, más que el fulgor de los tiempos y de los altares, porque siendo los ordenados mediadores entre Dios y el pueblo, dice Santo Tomás, deben resplandecer por la bondad de la conciencia ante Dios, por la buena fama ante los hombres. Lo que acabamos de escuchar es un fragmento de la encíclica a los sacerdotes católicos de su santidad el Papa
Pío XI, el 20 de diciembre de 1935. Oración final. Oh Jesús, Pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, gemimos en la orfandad. Danos vocaciones, danos sacerdotes y religiosos santos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos sacerdotes y religiosos según tu corazón. Amén.